Seguimos con el ejercicio número 8 de los problemas de la práctica 1. Este programa va a leer el puerto F y el puerto H del microcontrolador y debe mostrar en el puerto C un valor de F y en el puerto A un valor de 8F para el caso en el que el valor del puerto F es menor o igual al valor en el puerto H. Y va a mostrar un 34 en el puerto C y un 6A en el puerto A para el caso en el que el puerto F es mayor al puerto H. Vamos a empezar por la declaración de las variables. Tenemos un acumulador que vamos a llamar TPP en el registro 16 y un registro auxiliar llamado buffer en el registro 17. Después vamos a declarar cuatro constantes que son menor igual PE, menor igual PA, mayor PE y mayor PA, que son las cuatro valores, dos para cada puerto, que pueden tomar nuestros puertos. Procedemos con la configuración de entradas y salidas. Aquí cargamos el acumulador con un 0 y lo escribimos en el registro DDR del puerto F y el puerto H para configurarlas como entradas. Después cargamos un 255 al acumulador y lo escribimos en el registro port del puerto F y del puerto H para activar las resistencias de pull-up. También escribimos ese mismo 255 en el registro DDR del puerto C para configurar el puerto como entradas, como salidas. Esto es una C. De hecho es C y A. Lo escribimos en el registro, en el DDR-C y en el DDR-A para configurar ambas como salidas. Y posteriormente cargamos un 0 al acumulador y lo escribimos por el registro port C y port A para limpiar ambas salidas al momento del arranque del programa. Tenemos aquí el código principal. Leemos lo que hay en el registro de entradas del puerto F en pin F y del puerto H en pin H y lo cargamos al acumulador y al buffer respectivamente. Vamos a realizar una comparación entre ambos valores. Pues este programa en esencia es igual al anterior, al 6. La condición del 6 era que si el puerto F era mayor o igual al puerto H, y aquí se invierte. Si vemos, es como preguntar si el puerto H es mayor o igual al puerto F. Entonces, en este caso, al hacer la comparación, antes restábamos del acumulador el buffer. Ahora va a ser la operación inversa. Vamos a restar del buffer el acumulador. Recordemos que en el buffer está el H y en el acumulador, está el puerto F. Se realiza la comparación y esta es una instrucción que va a preguntar por la bandera de acarreo. Esta instrucción es saltar a la dirección de memoria que está acá, en este caso una etiqueta, para, en el caso en el que el resultado de esta comparación, el número, el primero, el buffer, sea igual o mayor. Entonces el buffer es una H. En el caso en el que la H sea mayor a la F, que es la que tenemos aquí, H mayor o igual a la F, estamos aquí, va a saltar a la etiqueta valor menor igual. Salta a menor igual, valor menor igual, que está acá, que lo que hace es cargarle al acumulador la constante menor igual del puerto A y mostrar ese valor por el puerto A y luego volver a cargar al acumulador la constante menor igual del puerto E y mostrar eso por el puerto C. Aquí es una C, ahorita lo corrijo, pero esta es simple notación. Esto era una C para el puerto C, pero como este programa estaba antes escrito para el puerto E, pues se quedó así. Pero bueno, esta constante es para el puerto C. Después, en el caso en el que no se cumpla esta, es decir, que no salte porque el bit de acarreo está en 1, vamos a continuar con la ejecución, que en este caso es el caso por default, el caso en el que es mayor el puerto H del puerto F. Y lo mismo, vamos a cargar la constante de mayor para el puerto A y le vamos a mostrar por el puerto A, y vamos a cargar al acumulador la constante de mayor para el puerto C y lo vamos a mostrar por el puerto C. Y
aquí está la instrucción que nos manda a la etiqueta de inicio para repetir esto cíclicamente. Aquí está la simulación, vamos a correrla y vamos a ver los casos que nos pide. Para el caso en el que el puerto F es menor o igual al puerto H, se debe mostrar un DF y un 8F, DF en el C y 8F en el A. Tenemos aquí el A y tenemos 1, 2, 4, un 8 y esto todos en 1 es un 8F. Y vemos que aquí tenemos un 0 y un 0, entonces ambos son iguales. Era 8F y un DF. Igual tenemos aquí los 4 en 1 son una F. Y aquí tenemos 8 y 4, 12 y 1, 13. Es una D. Entonces es un DF para el caso igual. Ahora vamos a ver qué pasa si le quitamos, si hacemos, perdón, el puerto H mayor al puerto F. Vamos a poner un 1 y vemos que se mantiene la salida, es decir, no cambia, ya que caen dentro del mismo caso de mayor o igual. Ahora vamos a hacer el puerto F mayor al puerto H. Ahí, por ejemplo, tenemos aquí un 4 y aquí un 1. Y para ese caso en el que F es mayor a H, tenemos que se debe mostrar un 34 por el C y un 64, un 6A por el A. Un 34 por el C, 1, 2, 4, y aquí tenemos 1 y 2, 3, 34, y aquí tenemos un 8 y un 2, un 10, esto es una A, y aquí tenemos un 1, 2, 3, 4, 1, 2 y 4 son 6, o sea es una 6A. Mientras se mantenga la condición de que esto sea mayor a esto, se va a mantener en ese valor. En el caso en el que esto cambie, cambia.